have Jesus than silver or gold. Continuamos con nuestra serie de un tema en 3 partes. Ya la Biblia nos fue presentando la respuesta a la pregunta ¿cuándo soy salvo? Hoy permitamos que la Biblia nos responda ¿cuándo recibo el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibo el Espíritu Santo? ¿Será que es necesario un segundo encuentro, una segunda experiencia, o añadirle algo al momento transformador en nuestras vidas? Vamos nuevamente a la carta a los Romanos. Hoy vamos a estar en carta a los Romanos, en Efesios y en Tito. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 al 5. No se olvide, aquí Pablo está enseñando lo que es la justificación. Esa salvación por gracia, mediante la fe, por medio de la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él carga nuestras culpas y sobre Él y en Él es quitado nuestro pecado. Somos reconciliados y pasamos a ser hechos nueva criatura. ¿Bien? Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, donde el versículo clave será el 5. Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El apóstol Pablo, esta maravillosa carta a los Romanos, presenta la doctrina de la justificación y los resultados directos de ellas en la vida del salvado. Y también presenta el resultado de las pruebas, lo cual es la paciencia. Pero es muy llamativo que en el capítulo 5 nos presenta la esperanza, obviamente, que surge en medio de la prueba, y lo liga al amor de Dios. Pero aquí viene lo interesante. Y dice que este amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. La pregunta, ¿cuándo? Cuando fuimos salvos por fe. Pero equipara al derramamiento del amor de Dios con el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y nuevamente usa el término o el verbo en tiempo pasado. No lo aplica como algo futuro. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: ¿fuiste salvo? Gloria a Dios. El amor de Dios ya se manifestó en ti porque su Espíritu ya se derramó en ti. ¿Ah? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la pregunta es: ¿en qué momento fue dado el Espíritu Santo? En el momento de la salvación, ni más ni menos. Entonces, ¿dónde queda la idea de la segunda experiencia? Algunos llaman el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, donde habría que darle una segunda vuelta y muy profunda. No niego que el Espíritu Santo también entrega dones que tienen que ver para los trabajos o los ministerios o los oficios, como usted quiera llamarlo, para el Señor. Y los dones son similares, como ejemplo, a las herramientas que se le entregan a los trabajadores.
Cuando alguien va a pedir trabajo, por ejemplo, una empresa constructora, se le facilitan ciertas herramientas y equipamientos para la función a cumplir. De alguna manera, el Espíritu Santo también nos entrega herramientas para trabajar. Y también estoy muy cierto en algo. Otro ejemplo, al comprar un vehículo, no me va a resultar que solo al momento de la compra yo llene el tanque con combustible. Cada tanto tengo que estar echándole combustible al tanque de gasolina o de petróleo, según sea la modalidad del vehículo. Así también ocurre con el creyente. Estoy claro y cierto que el Espíritu Santo vino a nuestra vida en el momento de la salvación. Pero también continuamente debemos llenar nuestro estado, reforzar nuestra intimidad con Dios a través de una vida de comunión con el Espíritu Santo. Y es ahí donde entra la disciplina espiritual de la oración constante, de la lectura diaria de la palabra, que es la que va a cimentar bien nuestra fe, y del ayuno periódico para también romper ciertas cadenas, quebrantar ciertos yugos y propiciar una mejor comunión con Dios. El ayuno incluso, que también se ha hablado en los devocionales, médicamente está comprobado que ayuda al cuerpo a desintoxicar el cuerpo. Usando la misma lógica, el ayuno también sirve para desintoxicar el espíritu. Mire, vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿En qué momento entonces está reforzando la idea aquí el apóstol Pablo? En el momento de haber creído. Es algo instantáneo. Viene la convicción de pecado propiciado por el Espíritu Santo, se inflama la fe suficiente para depositar toda nuestra confianza plena en Cristo, viene el arrepentimiento del pecado, viene el perdón del pecado, viene la salvación, porque somos justificados, y en ese mismo instante el Espíritu Santo de Dios es derramado en nuestras vidas. ¿Y qué función va a cumplir? Muchas. Pero aquí Pablo está diciendo que va a ser la prenda de garantía, las arras. Es como el anillo de compromiso, la ilusión para después poner el anillo de matrimonio. Ahora, vamos aquí mismo en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y vea que Pablo, el apóstol, ya lo da como un hecho consumado. En ambos sentidos está aplicando el tiempo pasado, es decir, el momento de la salvación, el momento del derramamiento del Espíritu Santo. Se fijó cuando dice, y habiendo creído en él, eso ya fue. Eres un creyente, ya recibiste el Espíritu Santo. Pero como la salvación es un tema de 3 tiempos, ya en la mente de Dios es un hecho consumado, lo estamos experimentando en tiempo presente y será una realidad plena en el futuro. El Espíritu Santo es la prenda de garantía para que eso se cumpla. Bien, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese va a ser el momento de la glorificación de Cristo. Fuisteis sellados
No dice, seréis sellados. No aplica en este caso una segunda experiencia. Y finalmente vamos al último versículo, y yo quiero que usted entienda que la misma Biblia está respondiendo y no hay ninguna interpretación forzada. Tito capítulo 3, versículo 5. Y esta es la sección donde Pablo presenta esta doctrina a Tito, uno de sus colaboradores muy cercanos, donde habla de haber sido justificados por gracia. Tito 3:5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estoy leyendo desde el 3, pero quiero que usted se centre en el 5. 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, ya es un hecho, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y observe y escuche, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En teología, desde el griego, cuando habla de que fuimos regenerados, la regeneración, palingenesia, desde el griego, que significa nuevo nacimiento, regeneración espiritual, renovación. Regenerar significa volver a dar vida. Regenerar, volver a dar vida. Por eso Pablo habla de ser nueva criatura. Nuestro Señor Jesucristo enseñó la doctrina del nuevo nacimiento. Entonces, la salvación propicia que en ese preciso instante el Espíritu Santo nos imparta vida espiritual, nos resucite espiritualmente, nos incorpore a la familia de Dios, nos dé la prenda de garantía futura de la redención eterna. Y finalmente podemos entender que es un suceso y es un proceso. En ese mismo instante nacemos de nuevo, pero ahora el Espíritu Santo nos va a llevar por el camino de la santificación. Nuestra naturaleza caída va a ir siendo renovada, transformada, y nos hace partícipes de la naturaleza divina. Como conclusión final, amado hermano y hermana en Cristo, disfrute la salvación. Si algo podemos hacer es solamente atesorarla como la perla de gran precio. Y también confiemos en que ya no somos huérfanos, no somos extranjeros ni advenedizos, y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones y con Él tenemos que tener una muy buena amistad. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes. Today.